Hola amigos y bienvenidos a un nuevo videoprograma del Décimo Hombre. En la serie dedicada al mundo onírico, hoy vamos a tratar el interesantísimo mundo de los sueños lúcidos y los viajes astrales. En anteriores vídeos de la serie hemos explicado que desde que yo era pequeño he tenido variadas y continuadas experiencias relacionadas con este mundo onírico y especialmente con los sueños lúcidos que hoy en día todavía sigo realizando, aunque eso sí, con mucha menor frecuencia y luego os explicaré por qué. Pero primero vamos a ver qué es lo que dice la ciencia oficial sobre los sueños lúcidos. Estos son ampliamente estudiados y su aprendizaje o inducción pueden suponer una terapia muy positiva para una gran variedad de afecciones relacionadas con los procesos mentales. Se trata de un estado intermedio entre el sueño, donde la consciencia casi se desconecta, y la vigilia, donde está a pleno funcionamiento. Tienen lugar durante la fase REM, en la que se dan las ensoñaciones. Algunas personas que participan en experimentos son capaces de indicar a los investigadores mediante una señal pactada cuando los están experimentando, y los investigadores pueden corroborar si es cierto por sus ondas cerebrales. Esta capacidad supone que durante el sueño recuerdan la señal pactada mientras duermen, lo que requiere un cierto grado de consciencia. La consciencia no se desconecta del todo mientras dormimos, siempre hay un bajo nivel que nos puede hacer despertar cuando oímos algo significativo, nuestro nombre o un ruido. Pero en el sueño lúcido la actividad cerebral aumenta, especialmente en la parte frontal del cerebro, que está relacionada con la actividad cognitiva. Se puede medir porque aparecen ondas cerebrales en la banda gamma, como explicamos en anteriores programas. Ursula Bosch, catedrática de Psicología de la Universidad de Bonn, es experta en este tipo de sueños. Cuanto más rápida es esa actividad gamma, mayor será el procesamiento cognitivo en general. Es lo que ocurre cuando estamos pensando. Por el contrario, si la actividad gamma es muy baja en el sueño profundo, y sin embargo, en el sueño lúcido aparecen también esta actividad, aunque en menor medida que durante la vigilia. Los adultos rara vez los tienen. Aparte de otros indicadores, se registra la actividad gamma de alta frecuencia común a la vigilia. Esta actividad no la tenemos al nacer, es adquirida y aumenta con la capacidad cognitiva. Cuanto más inteligentes seamos, más actividad gamma tenemos. Esto lo explica Ursula Bosch. Son mucho más frecuentes entre los 10 y los 19 años, de eso doy fe, en especial entre los niños más inteligentes. A menudo empiezan a soñar de una manera lúcida cuando tienen pesadillas como un mecanismo de autodefensa, y es posible que los sueños lúcidos se den porque las redes neuronales están en desarrollo y por accidente se pueden activar durante la noche las que están implícitas en la consciencia. Si coincide con una pesadilla, el niño se da cuenta de que está soñando y si son frecuentes aprenden a cambiar el contenido del sueño en una aplicación terapéutica. Neurocientíficos del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano en Berlín y el Instituto Max Planck de Psiquiatría en Múnich han comparado las estructuras cerebrales de las personas que tienen sueños lúcidos de forma habitual y los que no los tienen nunca o casi nunca. Sus resultados se acaban de publicar en The Journal of Neuroscience y lo que han descubierto es que la corteza prefrontal, el área del cerebro que permite la autorreflexión, es más grande en los soñadores lúcidos que en los que no los experimentan nunca o casi nunca, lo que hace pensar que posiblemente son más autorreflexivos cuando están despiertos. Probablemente especulan el sueño lúcido está estrechamente relacionado con la capacidad humana de autorreflexión que se conoce como metacognición. Pero algunos psicólogos de orientación psicoanalítica le darían otra explicación. Las personas que tienen sueños lúcidos tienen un control muy rígido de sus acciones, una característica que aparecerían también en los sueños, en los que son capaces de intervenir.
Una hipótesis también es plausible, puesto que en la corteza prefrontal, la que según este estudio tiene más grande los soñadores lúcidos, se graban las normas sociales y morales. La realidad es que no es fácil lograr un sueño lúcido. Lleva hasta 6 meses y no todos lo consiguen, para disgusto de algunos neurocientíficos, que se sirven de este tipo de ensoñaciones para investigar cuestiones tan escurridizas como la consciencia. Bueno, es cierto que si no lo has practicado desde niño, puede resultar más complicado conseguirlo, pero eso depende de cada persona, su predisposición y el estrés al que esté sometido diariamente. Seguimos según Stephen LaBerge, autor de Explorando el mundo de los sueños lúcidos y probablemente uno de los mayores expertos en la materia. La frecuencia de estos sueños aumenta si se entrena a las personas en detectar los contenidos absurdos de los sueños que habitualmente nos parecen normales mientras soñamos. Esto ayudaría a reconocer que estamos soñando la característica de los sueños lúcidos. Los neurocientíficos del Max Planck quieren darle una vuelta al asunto para saber si las habilidades metacognitivas de autorreflexión se pueden potenciar mediante este tipo de sueños. Tienen la intención de entrenar a los voluntarios en sueños lúcidos para examinar si esto mejora la capacidad de autorreflexión, aunque quizás fuese más fácil hacerlo a la inversa, entrenar la capacidad de autorreflexión y ver si con ello se favorecen los sueños lúcidos. El equipo de la psicóloga Ursula Box, experta en este tipo de sueños, ante la dificultad de entrenar sujetos para sus investigaciones, se planteó inducirlos. Y lo logró. Para ello, estimularon el cerebro con ondas gamma durante la fase REM del sueño. Sus resultados fueron publicados en la revista Nature Neuroscience. A través de electrodos en el cuero cabelludo, lograron, mediante una técnica llamada estimulación transcraneal de corriente alterna, que los 27 voluntarios tomaran conciencia de que estaban soñando. Bosch no prevé un mercado comercial para los dispositivos de sueños lúcidos, aunque no estaría nada mal, y advierte de que los que se venden en la actualidad no funcionan bien, y los que estimulan el cerebro, como el del estudio, deben ser supervisados siempre por un médico. Provocar este tipo de sueños artificialmente podría ayudar a tratar trastornos tan frecuentes como la depresión, la ansiedad o el trastorno de estrés postraumático, explicaba en Nature Neuroscience la Jessica Payne del Departamento de Psicología, Memoria, Estrés y Sueño de la Universidad de Notre Dame. Las pesadillas recurrentes que se producen en estos trastornos, especialmente en el TEP, podrían modificarse a voluntad si las personas afectadas fueran conscientes de que están soñando y podrían cambiar el final por otros menos traumáticos. Ursula Bosch quiere ver su efectividad en la esquizofrenia, donde el lóbulo frontal está menos activado, y quizás entrenar en lucidez podría ayudar a distinguir entre alucinaciones y realidad. Las áreas corticales activas durante un sueño lúcido se superponen con las regiones del cerebro que están deterioradas en los pacientes que no son conscientes de su enfermedad, según este estudio. En otro ámbito, los sueños lúcidos tienen que ver con el pensamiento abstracto y se abre la posibilidad de enseñar esta técnica a niños de niveles académicos más bajos porque quizá les ayude a llegar a un nivel de abstracción mayor. Las pesadillas recurrentes son un síntoma frecuente en la narcolepsia y el fenómeno de adquirir conciencia de que se sueña ha demostrado ser de valor terapéutico para controlarlas. Algunos estudios se han interesado por la frecuencia en que las personas con narcolepsia experimentan sueños lúcidos. Y lo que han visto es que estos pacientes tienen una frecuencia notablemente mayor en comparación con los controles sanos. En concreto, 3 de cada 4 lograban despertar su conciencia durante el sueño, según otro estudio, también de Sleep, y muchos de ellos informan del impacto positivo sobre la angustia que sufren en sus pesadillas. La narcolepsia es un trastorno del sueño que causa somnolencia excesiva y ataques de sueño irreprimibles, incontrolados y frecuentes durante el día y pesadillas que producen pánico durante la noche. La revista Medical Hypothesis describe el caso de un paciente con dolor crónico desde hacía 22 años y 2 años de tratamientos biopsicosociales sin resultado. Sin embargo, sufrió una remisión completa del dolor después de un sueño lúcido.
los autores proponen para explicarlo que la reorganización del sistema nervioso central, la plasticidad neuronal, es un posible mecanismo para explicar el beneficio terapéutico de los tratamientos multidisciplinares y puede establecer un marco para la reparación de los nervios dañados que provocan el dolor resistente al tratamiento. Y lo sorprendente es que en este caso deducen que esa plasticidad ha tenido lugar a través de un sueño lúcido. De ser así, los sueños lúcidos dejarían huella en el cerebro. Hay muchísima información científica sobre los sueños lúcidos y explicaciones de los procesos mentales que se manifiestan, además de cómo podríamos tratarlos, y nos podríamos tirar horas exponiéndolas. También hay muchos métodos que podéis buscar en la red para conseguir tenerlos y seguramente muchos de ellos serán muy válidos, aunque cada persona es un mundo y lo que le resulta efectivo a una puede no serlo tanto en otra. Pero lo que sí creo fundamental es que el nivel de estrés diario de cada uno de nosotros no debe ser muy alto, a poder ser nulo. Cuando somos niños, nuestro estrés es muy bajo, solo relacionado en ocasiones por la presión que se pueda tener en los estudios o situaciones familiares adversas. Yo empecé a experimentar con los sueños lúcidos aproximadamente, calculo que cuando tenía 12 años, seguramente antes, pero aproximadamente a esa edad es cuando empecé a ser consciente de lo que era. En aquella época no había internet, ni teléfonos móviles, ni nada de nada. Así que la información la tenías que sacar de libros o, en mi caso, del grupo de amigos que nos reuníamos en la calle para jugar, para divertirnos. Y que por suerte el mío estaba muy abierto a todo este mundo. Así que por estos medios de recopilación de información terminé usando la meditación como herramienta. Yo lo que hacía era justo media hora antes de irme a dormir, cuando me ponía a meditar y cuando conseguía un estado de relajación que consideraba suficiente, realizaba un mantra, una frase destinada a grabar en el subconsciente la voluntad de realizar una determinada acción o deseo. Lo repetía unas 20 veces mentalmente y me visualizaba a mí mismo dentro de un sueño lúcido. Hacía esto casi todas las noches antes de acostarme, aproximadamente durante 20 a 30 minutos. Los sueños lúcidos poco a poco empezaron a ser más frecuentes hasta el punto de tenerlos prácticamente todas las noches. Incluso llegué a empezar un sueño una noche y continuarlo a la noche siguiente. Cuando consigues que tus sueños lúcidos tengan una frecuencia regular, es cuando empiezas a aprender a controlarlos. Los sueños lúcidos son tan reales que es muy fácil dudar de si estás en un sueño o es realidad. Y aunque dentro del mismo sueño te dices, por lo menos me pasaba a mí, que si fuera real no me haría esa pregunta, tienes la necesidad de comprobarlo, por si acaso. Una de las formas que tenía yo de comprobarlo era echar a volar, pero lo hacía a ras de suelo. De forma que si era un sueño, volaría, y si no, pues me daría un barrigazo, pero nada más. Evidentemente siempre volaba, porque en la realidad no me hago esas preguntas. Se puede comenzar también un sueño normal y en el transcurso de este, por algo que te llama especialmente la atención dentro del sueño y que no encaja, darte cuenta de que estás soñando. Y en ese momento tomas el control del sueño en mayor o menor medida, depende de la experiencia que tengas. De hecho, si no lo haces conscientemente, esta es la forma habitual de tener sueños lúcidos. Cuando empiezas a experimentar dentro de los sueños lúcidos, lo primero que haces, por lo menos en mi caso, es aprender a volar. Porque al principio era un poco torpe, me resultaba muy difícil elevarme y, paradójicamente, me requería un esfuerzo físico, entre comillas, el poder hacerlo. Cuando conseguía cierta altura, entraba, por decirlo de alguna manera, en pérdida de vuelo y me empezaba a dar todo vueltas hasta que me caía al suelo. Evidentemente, como ya sabía que era un sueño, pues no me despertaba y volví a intentarlo. Me pasaba noches así.
Curiosamente, nunca he podido salir de la Tierra. Siempre llego a una determinada altura en la que no puedo seguir subiendo, como si hubiera una barrera que me lo impidiera, y me hacía caer, me hacía volver a coger esa espiral y caer una determinada cantidad de altura hasta que volvía a retomar. Era como el techo de vuelo. No he encontrado explicación y nunca he conseguido superar determinada altura. Por encima de las nubes, pero he llegado muy arriba. Pero la vez que más llegué, empecé a vislumbrar lo que es el negro del espacio, o sea, lo que es el límite, y de ahí ya no podía seguir. Con el tiempo pasas por distintos tipos de aprendizaje y evolución hasta poder directamente volar con solo pensarlo, sin adoptar ninguna postura. Y en vez de desplazarse uno por el paisaje, es como si estuvieras quieto y el paisaje fuera el que se desplaza bajo ti, a velocidades vertiginosas. Fijas la vista en un punto, una montaña o algo que ves en el horizonte, y te concentras en que ese paisaje, ese punto en el que estás visualizando, se acerque a ti. Y todo pasa rápidamente hasta que ese lugar, esa meta que te has fijado, ha llegado hasta ti. Y así se puede hacer continuamente, fijando tu vista en el horizonte y haciendo que las cosas pasen bajo ti de forma rapidísima. Otras cosas que hacía dentro del sueño lúcido era intentar mover objetos con la mente. Atravesar paredes, las cuales en un principio las rompía dentro de mi sueño, y después de intentarlo bastantes veces conseguía atravesarlas sin más, sin romperlas. Con esas edades se intenta reproducir cosas que ves en las películas, sobre todo en las de ciencia ficción. Lanzar bolas de fuego, rayos, transformarte en otras cosas, esferas de energía, dragones, todo ese tipo de cosas. Y cada vez te iban saliendo mejor, repitiéndolas una y otra noche. Ibas cogiendo una cosa, intentabas hacer una cosa, cuando ya te salía, pasabas a otra. Hubo una temporada en especial que estaba deseando que se hiciera de noche para acostarme y poder tener estas experiencias. Lo cierto es que cuando empecé a trabajar, con 19 años más o menos, progresivamente disminuyó la frecuencia de estos sueños lúcidos. Tampoco había noches que tenía el tiempo para realizar mis ejercicios de meditación. Y a día de hoy todavía lo sigo teniendo, pero de forma mucho más esporádica. Puede que uno a la semana, incluso a lo mejor cada 2 semanas. Cuantas más responsabilidades se tienen, más difícil es mantener ese estado mental que facilita esta maravillosa experiencia. Aún así, cuando tengo una temporada de vacaciones o estoy más relajado, basta con unas sesiones de meditación, repitiendo el proceso que hacía de pequeño, para que estos sueños lúcidos vuelvan a aumentar en frecuencia. No tanto como antes, pero sí considerablemente. Aunque no recuerde esos sueños lúcidos, me he dado cuenta de que se siguen produciendo, porque la progresión de las cosas que puedo hacer dentro de ellos, cuando recuerdo uno, ha seguido evolucionando. Es como si hubiera un aprendizaje del que cuando te despiertas no te acuerdas, pero tú realmente sigues teniendo esos sueños lúcidos, lo único que no los recuerdas. Es decir, el aprendizaje ha continuado, esos sueños lúcidos han seguido produciéndose, pero debido a las distracciones y preocupaciones cotidianas, la mayoría de ellos no los recuerdas. Al menos esa es la profunda sensación que tengo yo sobre este asunto. Respecto al otro punto fascinante, el de los viajes astrales, la explicación científica es que esta se hace efectiva cuando hay una distorsión de los circuitos del cerebro que producen la información sensorial. La conclusión es también que pueden hacerse a voluntad, aunque esto ya lo saben quienes lo practican, salirse del cuerpo con regularidad, y explicación arriba, explicación abajo se quedan ahí. Es evidente que los sueños lúcidos son experimentados voluntaria o involuntariamente por un gran número de personas, y estos han sido más fáciles de investigar, aunque aún así no terminan de saber cómo y por qué realmente se producen, y en qué tipo de mundo virtual natural se producen. La pregunta es, si te encontraras en un sueño del que no puedes despertar, ¿cómo sabrías cuál es la realidad?
En cuanto a los viajes astrales, es todavía más complicado y la ciencia solo trata de adaptar lo poco que sabe sobre estos a unos conceptos ortodoxamente aceptados, que por ahora no son capaces de aceptar otras realidades, al menos oficialmente. Mi experiencia particular con los viajes astrales controlados es limitada y se pueden numerar con los dedos de una mano. Han sido 3 experiencias, de las cuales una la he tenido hoy mismo y realmente no sé muy bien qué ha pasado. Los viajes astrales, esto se me olvidó decirlo, los sueños lúcidos los puedes tener cuando quieras, pero los viajes astrales es mejor que estés descansado, porque si no lo que va a pasar es que te vas a dormir y entonces vas a perder la oportunidad de hacer un viaje astral controlado. En teoría, para saber diferenciar un sueño lúcido de un viaje astral, porque muchas veces puede ser que no sepas distinguirlos, en un sueño lúcido puedes alterar tu entorno a voluntad, dependiendo de lo experimentado que estés realizando estos sueños. Y en los viajes astrales no puedes manipular tu entorno. Esta es una pregunta que se la realicé personalmente a la británica Jonovi Strong-Deer, una de las ponentes en el Congreso Mundial de Ufología celebrado el pasado mes de septiembre en Montserrat, Barcelona. Y esa fue la respuesta que me dio. Dentro de poco subiré el vídeo con el audio de Jonovi Strong-Deer, en el que hablará de sus experiencias y de cuál es su misión en este mundo. Mis experiencias han sido bastante simples. La primera me asusté al notar cómo mi cuerpo salía y directamente volví a caer. La segunda fui un paso más adelante y conseguí estar unos segundos fuera, pero no podía ver nada. Sabía que estaba fuera, pero estaba todo oscuro. Digamos que era un viaje astral, inicio de un viaje astral limitado. Y pasaron unos segundos y volví a caer. Y la experiencia de hoy, que ha sido por la mañana, que es la que me ha decidido a terminar esta serie que tenía empezada desde hace un par de meses, ha sido la más completa y extraña, un tanto caótica, con partes lúcidas, caídas y salidas continuas, pero siempre totalmente consciente de mi estado despierto. Aún no estoy seguro cuánto ha sido parte de viaje astral y cuánto de posible sueño lúcido, pero lo que sí tengo seguro es de que tenía el control de mi estado físico y que podía salir de ese estado cuando lo quisiera. Contar todo lo que experimenté sería demasiado largo y a lo mejor inconexo entre sí, pero para resumir, lo que se siente es como si montaras un mueble de IKEA sin instrucciones, siempre te toca desmontar alguna parte. Pues así ha sido básicamente las 2 horas que habrá durado la experiencia. Subidas, bajadas, bueno, una locura. La técnica que he usado ha sido una relajación total, centrándome en la respiración para vaciar la mente. Poco a poco notas cómo tus músculos se relajan cada vez más y a veces tienes que fijar tu voluntad en aquellas zonas que inconscientemente estás tensando. Es como hacer un repaso por tu cuerpo, revisando qué músculos están relajados y cuáles solo aparentan estarlo. Al final, lo único que debes de sentir es tu respiración, tu diafragma, subir y bajar, y el resto del cuerpo simplemente dejas de notarlo. Es como si te aislaras totalmente y lo único que notaras son tus respiraciones. En ese estado, cuando has dejado prácticamente de sentir tu cuerpo, es cuando puede producirse el salto. Es difícil de explicar, pero es como si cayeras hacia arriba. En ese momento es cuando puedes asustarte y volver a caer. Otro momento es cuando estás fuera y el simple pensamiento y emoción de darte cuenta de ello, de que lo has conseguido, también te puede hacer caer. Esta tercera vez ha sido en la que más he mantenido el control. Espero que la siguiente tenga un poco más de orden posterior, pero de lo que sí estoy seguro es de que el fenómeno es real. Voy a contar una experiencia
de lo que creo que fue un viaje astral involuntario con un encuentro extraterrestre incorporado. Pienso que tendría unos 15 o 16 años y como era habitual, pues me fui a dormir pensando en lo que haría esa noche, un sueño lúcido. La experiencia comienza cuando yo aparezco a mucha altura por encima de las nubes. Entre estas se podía ver el suelo y sí, estaba a mucha altura. En ese momento me doy cuenta que a unos 100 metros hay una cama flotando en el aire y acostado sobre esa cama hay una figura. Me acerco, volando, y me apoyo sobre los pies de la cama y veo que la figura que estaba tumbada es un hombre vestido con lo que me parece es un uniforme de la NASA. Por lo menos el emblema que tenía me pareció que era el emblema de la NASA. Está dormido, pero se despierta y entra en pánico. Mira por el borde de la cama y grita despavorido. O sea, es una total sorpresa para él y la expresión de su cara era de terror. Poco a poco se va calmando, se sienta en el centro de la cama, lo más alejado de los bordes, y me doy cuenta de que soy invisible a sus ojos. O sea, no me ve. Pasan unos segundos, 10, 20 segundos, y de repente a lo lejos, de entre las nubes, se ve aparecer una nave enorme con forma de peonza invertida, como a unos 2 o 3 kilómetros de distancia, y cada vez se aproxima más. La nave podría tener fácilmente entre 500 y 800 metros de altura y pudiera ser que entre 300 o 400 en su parte más ancha en el centro. Es difícil de determinar. En un punto intermedio, cuando la nave se aproxima, la cama parece que es atraída por esta nave. Y cuando nos encontramos a menos de 100 metros, se abre una parte central de la nave, una compuerta, y la cama cae hacia el suelo. Y el presunto hombre de la NASA es absorbido hacia esta entrada. Yo voy detrás, yo le sigo, volando, de cerca, y una vez dentro, la entrada se cierra. No hay puerta ni trampilla, simplemente parece que el fuselaje de la nave se ha cerrado sin más. La estancia es grande y parecen haber algún tipo de paneles en las paredes, pero por lo demás está vacía. Al fondo de la estancia hay una entrada que da a un pasillo y se puede apreciar a los lados del pasillo como hay otras entradas a otras estancias. De esta entrada del pasillo sale una mujer con un traje ajustado. Una mujer que si nos la encontráramos en la calle pasaría completamente por humana, aunque sí recuerdo que había algo en ella que era diferente, pero en el sueño estaba confuso, no podía determinar qué era lo que era diferente. Se pone a hablar con el hombre de la NASA, pero no sé lo que dicen, no les entiendo. Pasan unos segundos de conversación en la que la atención de la mujer se centra en este hombre con el uniforme de la NASA. Y de repente fija su mirada en mí. Yo pienso que no pueden verme y miro detrás mío por si hay alguien más. Y solo veo la pared, el fuselaje de la nave por donde antes habíamos entrado. La expresión de su cara se vuelve primero de sorpresa y luego enfadada. Y inmediatamente se mete en el pasillo por donde había venido y entra a una habitación lateral que desde donde yo estoy no se ve, solamente se ve la entrada. Y de repente empiezo a oír un grito agudo, estridente, alto, prolongado, que hace que todo empiece a darme vueltas como un remolino a toda velocidad. Me mareo y la sensación de caída en espiral es fuertísima. Me despierto en mi cama, sudando, me incorporo y toda la habitación me da vueltas. Tengo que volver a tumbarme y tuve que estar así al menos 2 minutos hasta esperar a que todo poco a poco parase de moverse. Con todo, es una de las experiencias más vividas, conscientes y extrañas que he vivido, y en mi pensamiento siempre he tenido la idea de que me metí donde no me llamaban y me echaron a patadas. Bueno amigos, con esto
doy por finalizada esta serie dedicada al mundo onírico del décimo hombre. Si alguien quiere enviarme experiencias que haya tenido, lo podéis hacer al correo electrónico del decimohombre10 @gmail.com. Y si queréis si me dais permiso, puedo hacer algún vídeo con estas experiencias. Como siempre, os deseo conocimiento y sabiduría para aplicarlo. Muchas gracias y hasta muy pronto.